Fuentes del derecho internacional público. La palabra fuente, según el diccionario, tiene como significado causa u origen. En términos jurídicos se podría entender como un proceso o creación de norma, y de modo más doctrinario la palabra fuente sería la forma de constatar o verificar la existencia de una norma jurídica. De modo que podemos clasificar a las fuentes como materiales y formales. Las fuentes materiales son la causa extrajudicial que motiva el nacimiento del ordenamiento jurídico internacional del derecho internacional, el cual es el objeto de estudio de las relaciones interestatales o de otras ramas de la ciencia. Según Antonio Trujillo y Serra, son fuentes materiales de derecho las situaciones históricas, contingentes y mutables que aquellas exigencias ético-naturales están llamadas a regular como factores políticos, sociológicos, económicos, etc. Las fuentes materiales dan nacimiento a la norma. Los elementos históricos, políticos, económicos, sociales, ideológicos y otros son los antecedentes que han ido determinando el contenido de las normas del derecho internacional público. Ejemplo de las fuentes materiales son las convicciones y posturas políticas internacionales de los estados, la interdependencia económica social de los estados, los intereses y convivencias nacionales e internacionales, son los actos unilaterales de los estados. Las fuentes formales Las fuentes formales son métodos de creación de normas jurídicas y verificación de la existencia de estas normas. Son procedimientos, medios o actos a través de los cuales se crean, modifican o extinguen las normas del derecho internacional público. Según el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de la Corte Internacional de Justicia, podemos identificar como fuentes creadoras a los convenios internacionales, a la costumbre internacional, a los principios generales y a los principios generales. Los tratados son la fuente creadora de normas jurídicas internacionales más importantes en la actualidad. Entre estas no existe jerarquía. Como fuentes verificadoras tenemos a la doctrina y a la jurisprudencia de cada estado. Gracias.